Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es mayonesa light sin huevo. Hoy tenemos una mayonesa súper baja en calorías y que la podemos tener lista en tan solo 2 minutos. ¿Vemos lo fácil que la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y mirar, vamos a comenzar con 2 tarrinas de queso fresco 0% materia grasa, que cada tarrina pesa 250 gramos. En total tengo 500 gramos de queso fresco. Lo voy a partir en trocitos chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que triturar. Lo añadimos al vaso. Mirad, pero antes os comento, todo el suero que suelta el queso, eso no se tira. Ese suero lo vamos a aprovechar porque está cargado de vitaminas y todas beneficiosas para nosotros. Ahí añadimos el queso, añadimos el otro, a ver si no lo tiro. Ahora sí. A continuación, ¿qué vamos a añadir? Sal y, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora nos viene una parte opcional, el añadirle un diente chiquitito de ajo. Mirad, ¿veis? Es pequeñito, pero a mí me encanta el añadirle para que le dé un toque como si estuviéramos haciendo un alioli. Perfectamente. ¿Que no os gusta este paso o lo podéis saltar? A continuación vamos a añadirle una cucharadita de mostaza. Yo le estoy añadiendo estos sabores. Si a vosotros os gusta, por ejemplo, el añadirle pimienta, orégano, perejil, lo que os guste a vosotros, perfectamente lo podéis añadir. Una vez ya lo tenemos, quito esto de aquí que me estorba y vamos a añadir 1,5 cucharadas de leche. La leche que yo estoy añadiendo es desnatada, pero si vosotros utilizáis otro tipo de leche como es la de soja, perfectamente la podéis cambiar. Y ya por último vamos a añadirle 2 cucharadas de aceite de oliva. El mío es una oliva virgen extra. Es para darle ese sabor a mayonesa. Con esto es suficiente. Y ahora ya tan solo nos queda el triturar muy bien todos los ingredientes que hemos añadido en el vaso. Vamos a triturar y, como estáis comprobando, es súper fácil el preparar esta mayonesa y para el verano ideal, ya que no lleva nada de huevo, como estáis viendo. Trituramos bien, batimos bien hasta que lleguemos a la textura de la mayonesa. Ya nos queda poquito, como quien dice, ya la tenemos. Mirad, ya la tenemos, os muestro cómo queda y mirad cómo queda. Le queda todavía un poquito de triturado, pero antes le vamos a añadir unas gotitas de limón. Voy a cortar el limón algo menos de la mitad, porque como nada más que necesitamos unas gotitas, con un trocito pequeño nos sería suficiente. Ahí le añadimos unas gotitas, un poquito más, así. De nuevo volvemos a mezclar. Mezclamos nada, un poquito más, no necesita mucho más. Y mirad cómo nos queda, es que queda exactamente igual. Nada, una salsa súper fácil de preparar porque ¿qué hemos tardado? ¿1 minuto? ¿2 como máximo? Pero tenemos una salsa de mayonesa bajísima en calorías, perfecta para este verano. Mirad cómo queda, es que queda perfecta. Le voy a quitar el brazo y voy a limpiarle el exceso de mayonesa porque aquí no se tira nada. Ahí la limpio. Probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente o la mía sí. Le hace falta añadirle un poquito de sal porque está más bien sosa. De nuevo vuelvo a mezclar y nada, una mayonesa lista para disfrutar este verano, ya que no corremos el riesgo porque como no lleva huevo, perfectamente la podemos utilizar en cualquier momento. Nada, la podemos acompañar en ensaladas, en pescados, en carnes, en lo que más os guste. Hasta e incluso en sándwiches estos vegetales integrales. Queda divino. Mirad, es que la textura es perfecta y el sabor no os lo podéis perder porque está buenísima. Nada, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que te va a encantar. Y la receta de hoy es mayonesa light.
Hoy una receta que vamos a preparar sin gotita de aceite. Es totalmente light. Eso sí, es perfecta para acompañar en muchas recetas nuestras, como por ejemplo puede ser las ensaladas. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar picando o troceando 4 huevos que ya tengo aquí cocidos. Estoy picando el último. Y también os comento, para bajar un poquito más las calorías en esta mayonesa, si queréis, lo que podéis hacer es quitarle 2 yemas y nada más que añadirle 2 yemas. Yo le voy a añadir las 4 yemas porque me gusta la textura y sabor que le da a esta mayonesa. Pero ya os digo, si queréis retirar 2, perfectamente lo podréis hacer. Ahora a continuación añadimos las claras. A ver que me queda un trocito aquí. Y ahora le vamos a añadir un diente de ajo. Yo estoy preparando la mayonesa como a nosotros nos gusta, que a vosotros os gusta añadir otro sabor diferente, perfectamente lo podréis hacer. Como por ejemplo, no me gusta el ajo, no se lo añado. Añadimos una cucharadita de mostaza. Y ahora a continuación vamos a añadirle un chorrito de zumo de limón. Vamos a añadirle ahora de primeras un chorrito por si luego tuviéramos que rectificar de ingrediente y añadir otro toquecito más. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora, llegados a este momento, mirad, os explico. Yo en el bol tengo leche desnatada, pero perfectamente podéis utilizar cualquier tipo de lácteo que vosotros estéis acostumbrados a beber en casa, hasta incluso bebida de soja, bebida de avena y bebida de quinoa, que si queréis ver cómo se prepara la bebida o leche de quinoa, en el canal ya lo tenemos, en el primer comentario y en la cajita de descripción os dejo el enlace. Ahora, para no pasarnos, vamos a añadir nada, 5 cucharadas de leche, trituramos y vemos si nos gusta la textura que nos ha dejado con 5 cucharadas de leche. Ahora que queremos empezar con menos y queremos ir añadiendo 3 y luego un poquito más según hasta dejar la textura como os comentaba que a nosotros más nos guste, perfectamente. Eso sí, vamos a ir poquito a poco. Mirad, con 5 cucharadas de leche la mía está. Yo no le voy a añadir ni una más porque me gusta la textura y la cremosidad que la ha dejado. Le quito el mango. Mirad, no sé si se ve bien. De ahí os acerco un poquito la batidora para que se vea. Mirad la textura, ¿veis? Es exactamente como si estuviéramos haciendo la mayonesa que todos conocemos. La de huevo y aceite. Es que está exactamente igual. Por eso os digo que luego, si no os gusta, por ejemplo, el ajo y le queréis quitar y añadir otro sabor diferente a vuestra mayonesa, perfectamente lo podéis hacer. He probado la mía y le falta otro toquecito de limón, lo que os decía antes, es mejor ir con los ingredientes poquito a poco para no pasarnos y un toquecito también de sal. Ahora mezclo ya con la paleta, así, y ya la tenemos como quien dice. Una vez ya lo tengo bien mezclado, de nuevo lo voy a probar para ver si ya lo tengo a punto o tengo que añadirle un toquecito más de limón y de sal. De mostaza está perfecta. A ver, cojo otra cucharilla, pruebo. Está perfecta. La voy a pasar a una salsera y ¿habéis visto qué fácil? Nada. Mirad la textura, mirad, qué maravilla. Es que queda súper cremosita, perfecta para cualquiera de nuestras recetas. Y ahora que viene el veranito, es lo que pega. Una ensalada con un poquito de mayonesa o unos bastoncillos así de zanahoria y mojamos en distintas salsas. Madre mía, esto es espectacular. Mirad qué cremosidad, mirad cómo cae, igual que si fuera la mayonesa que todo el mundo conoce, la de huevo y aceite. Ahora lo voy a pasar a una salsera. Ahí, a ver que no lo tire fuera, así. Aprovechamos todo bien. Lo tenemos y nada, pues habéis visto, no hemos tardado nada de tiempo, podemos tener preparado nuestra mayonesa en un plis plas. ¿Que necesitamos menos cantidad de mayonesa? Pues nada, más bien de añadir 4 huevos cocidos, añadimos 2. Que necesitamos, eso ya la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. El truco está en la leche, que vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco hasta darle la textura que nosotros queramos. Y mirad
Queda de maravilla. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.